Muy buenos días en esta mañana tengan todos ustedes en sus hogares. Esperamos y deseamos que esta semana que pasó usted haya podido ver las maravillas de Dios, que usted haya podido notar en lo más simple la gran misericordia de Dios, porque a pesar de las circunstancias actuales que estamos viviendo en el país, tenemos hoy el privilegio, por medio de la tecnología, de poder estar todos juntos en un solo espíritu. Y yo quiero pedirle a usted el favor en su hogar, que usted llame a su familia, a todos los que estén alrededor, y que adore con nosotros, que tengamos un momento de intimidad con el Señor y que podamos decirle a Él que aquí estamos, que a pesar de lo que estamos viviendo hoy podemos estar aquí en su altar, ahí en su casa, y podemos adorarle y decirle: Señor, aquí estamos, aquí están nuestros corazones, somos tuyos, toma todo el control, que no hay circunstancia ahorita que nos pueda apartar de tu gran amor. Quiero que usted cante con nosotros esta canción y que le diga que aquí estamos, aquí está, y que usted entienda lo que usted va a decir, que aquí está su ser, su corazón, sus pensamientos, que hoy todo le pertenece al Señor. Amén. Y tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, clavaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy.
alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te entrego mi corazón completamente a ti. Sí, Señor, no hay palabras que podamos decir, Señor. No hay suficientes, Señor, palabras en las que podamos decir, Señor, tu grandeza, tu majestad. Cómo poder expresar, Señor, este amor que sentimos hacia ti, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres el más grande, Señor. Cante con nosotros y diga: cuán grande es Dios esta mañana. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande
día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, del Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Señor, porque solo tú eres grande, Señor. No hay nada más alto que tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Nuestros corazones, Señor, hoy te dicen que tú eres grande, Señor. Menguamos nosotros, Señor, para que tú crezcas esta mañana, Padre Santo. Gracias, Señor. Esta mañana, igual como hemos tenido una actitud de reverencia en el momento de la adoración, quiero que usted también en su hogar se prepare y que usted se disponga y abra su mente y que le diga al Señor: abre mis oídos, Señor,
abre mi mente, Señor, porque vamos a un momento muy importante también, que es la palabra. Y para eso quiero pedirle que pase adelante el copastor Kevin, que es el que nos trae el mensaje esta mañana. Muy buenos días a todos en casa, espero que estén muy bien por allá. Hoy es un día especial, es un día que hizo el Señor para nosotros, amén. Es un día que yo sé que Dios le va a hablar a su corazón, como habló a mi corazón mientras estaba preparando el mensaje para el día de hoy. Yo creo que usted ahí en su casa, usted cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Y yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, que nos des sabiduría, nos des entendimiento. Queremos agradarte con cada decisión que tomamos como cristianos, como hijos tuyos. Padre, te pedimos que nos des sabiduría para entender tu palabra y poder ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama La determinación marca la diferencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos de alguna manera pruebas, tentaciones, retos en la vida. Todos tenemos que hacer diferentes obligaciones que necesitan esfuerzo, necesitan determinación para poder llevarlas a cabo. Usted en su casa, en su trabajo, en su lugar de estudio, donde usted esté, usted tiene metas, tiene cosas que cumplir, tiene sueños, tiene anhelos, pero las cosas no son fáciles. Todo lo que nosotros queremos siempre va a estar hacia arriba. Las cosas nunca van a ser regaladas, siempre vamos a tener que esforzarnos. Muchos vamos a tener que pasar solos por problemas, otros tendremos que escalar montañas, tenemos que tal vez cruzar valles de sombras, tal vez tengamos que ir por aguas y tener que caminar por ellas, como lo hizo el Señor Jesús. Muchas cosas tendremos que pasar que a nuestra mente, a nuestra vista, parecerán imposibles. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia dice también que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros no podemos pretender llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios, si no tenemos determinación en nuestra vida. En la Biblia nosotros podemos encontrar diferentes hombres que fueron determinados, que fueron a las batallas. Predicaba el pastor Roberto semanas atrás acerca de Gedeón y cómo tuvo esa determinación de ir a la guerra. Al final tal vez salió con 32,000 soldados, pero a la hora de la hora llegó solamente con 300, ¿verdad? Y saber que tiene que confiar en Dios a pesar de su corta edad, a pesar de la familia que él decía que venía y a pesar de los problemas, él estaba determinado a hacer las cosas. Podemos ver a un rey David cuando era joven, estando en la cueva de Adulam, siendo jefe sobre 400, que todos eran débiles, que eran endeudados, que era gente depresiva, y David fue hecho sobre ellos y ganó su primera batalla en Keila. ¿Sabe una cosa? A través de la palabra de Dios, cuando sacamos el tiempo de meditar en ella, encontraremos distintos casos de personas que fueron determinadas. Y nuestro mayor ejemplo de determinación siempre será el mismo Señor Jesús. Quiero que usted vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14. Voy a estar leyendo en Reina Valera. Filipenses 3, versículos 7 al 14. ¿Listo? Esto es parte de lo que conlleva ser un hijo de Dios. Ese es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos,
No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo varias cosas importantes. Uno es que no somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, no hemos llegado a ser como Cristo todavía, pero nosotros tenemos que esforzarnos teniendo nuestra mente, nuestra mirada puesta en Jesús, siempre hacia adelante, dejando lo que queda atrás. Nosotros no podemos vivir del pasado. Sean glorias pasadas o sean errores pasados, sean problemas del pasado. Si usted sigue aferrado a eso, usted no va a poder vivir un presente agradándole a Dios y cumpliendo el plan por el cual Dios lo llamó a usted. Si bien es cierto, del momento en que nosotros llegamos a Cristo, seguimos cometiendo errores, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Podemos seguir nosotros, pues obviamente enfrentándonos a debilidades, a pensamientos y demás, pero todo su pasado que quedó atrás antes de Jesús, eso ya quedó borrado. La Biblia dice y enseña que Dios toma todo eso y lo echa en el fondo del mar. Y muchas veces nosotros pretendemos ir al pasado y sacar cosas y nos quedamos aferrados a eso, y eso no nos permite estar en un presente que le agrade realmente a Dios, nos mantiene amarrados. Otro detalle importante es que aquí nos muestra la excelencia que es conocer a Jesús y su palabra. Como yo lo he dicho muchas veces los miércoles, ¿cuánto tiempo nosotros tomamos en meditar en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros tomamos en abrir la Biblia y comenzar a estudiar la palabra, ver qué tiene Dios para nosotros? Porque si usted tiene tiempo para comer, tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para las necesidades físicas de su cuerpo, usted tiene que tener tiempo para las necesidades espirituales de su alma. Y usted tiene que tener tiempo para ayunar, para orar, para leer la palabra, para meditar en la palabra. Usted tiene que tener tiempo para eso, porque no es posible que usted diga que no puede leer la Biblia. De lo contrario, ¿cómo su fe va a aumentar? Porque la fe no aumenta por yo estar pidiéndole a Dios que aumente mi fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y es así como nosotros aprendemos por medio de la palabra qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hay poder en la resurrección, en participar de sus padecimientos, nos da a entender el pasaje de Pablo a Filipenses. Nosotros muchas veces pretendemos en ser parte de las promesas de Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, pero cuando vemos que la palabra también dice que tenemos que ser parte de sus padecimientos, que tenemos que ser parte, dice el versículo 10, en la participación pues de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Muchas veces ya alguien afuera nos critica, alguien afuera dice que somos retrógrados por creer lo que dice la Biblia, por decir lo que está mal, y la gente ya se siente, ay, yo mejor no voy a decir nada. ¿Sabe una cosa? Usted y yo como cristianos tenemos que estar firmes y parados en la brecha, sabiendo qué es lo que a Dios le agrada y lo que no. A Jesús de él se burlaban, de Jesús decían que era un falso maestro, de Jesús los fariseos hablaban mal. ¿Sabe una cosa? No se asuste si también de usted hablan mal las personas por creer lo que a Dios le agrada. Porque eso es parte de la vida de un cristiano como hijo de Dios. Eso es parte de ser determinado en la vida como cristiano. Lo que se espera de nosotros, vamos a ir a Santiago capítulo 1 y los primeros 5 versículos. Santiago 1 del 1 al 5. Dice, bueno, leer del versículo 2, del 2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, un detalle aquí muy importante. Muchas veces la gente dice, Dios, dame paciencia. Especialmente si tienen algún problema con hijos o en su trabajo o qué sé yo, dicen, Dios, dame paciencia. Pero sabe una cosa, la paciencia solamente se desarrolla por medio de las pruebas a las cuales nos tenemos que enfrentar constantemente. Si usted quiere desarrollar paciencia, va a tener que enfrentarse a problemas porque no hay otra fórmula, no hay fórmula mágica, no es que Dios dame paciencia y ya, no. Si usted dice Dios dame paciencia, te está diciendo Dios tráeme pruebas a mi vida para formar mi paciencia, porque no hay de otra. Y ya a la gente ya eso ya no le gusta. Obviamente, ¿a quién le gusta ser probado? Yo no me imagino a Job, que dice la Biblia que era un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre que agradaba a Dios, diciéndole, oh Dios, tráeme enfermedad, ¿verdad que no? Uno no ora de esa forma. Pero muchas veces ignoramos lo que la Biblia dice que tiene que ver con las cosas que le pedimos a Dios. Y como ignoramos las cosas y Dios escucha, ok, ¿quieres paciencia? Vas a tener pruebas. ¿Quieres paciencia con tus hijos? Vas a tener pruebas con tus hijos. ¿Quieres paciencia con el trabajo? Vas a tener pruebas en el trabajo, porque es que no hay de otra manera. Un detalle aquí importante es que dice el versículo 2, que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted sabe que el sumo gozo es una alegría extravagante, es una alegría que usted realmente la muestra. Porque hay gente que usted dice, ¿está feliz? Sí, estoy feliz, pero no parece ni siquiera que esté vivo. Cuando la Biblia dice, usted cuando esté en pruebas, cuando esté en problemas, usted tiene que estar en sumo gozo. Si yo como cristiano, como hijo de Dios, entiendo que detrás de una prueba viene bendición, que detrás de una prueba viene retribución, que detrás de una prueba Dios va a ayudarme a mí a desarrollar mi carácter, mi paciencia, y tome en cuenta que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Cuando yo entiendo que Dios está en el asunto y que a todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede tiene propósito, nos ayuda bien, yo voy a estar feliz porque Dios está haciendo algo. Muchas veces cuando viene una prueba o una enfermedad, en el momento es tristeza, obviamente somos humanos, pero Dios está tramando algo, Dios tiene el control de todas las cosas. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Resulta que en el griego la palabra paciencia también significa varias cosas, que es tolerancia, perseverancia, resistencia y firmeza. Ahora bien, si yo como cristiano estoy enfrentando una prueba en mi vida y esa prueba me va a llevar a desarrollar tolerancia, perseverancia, resistencia y firmeza, yo tengo que ser un hombre determinado para saber que la prueba la tengo que pasar, indiferentemente que sea. Muchas veces pasa cuando uno está estudiando, no sé si usted lo recuerda, cuando estaba en la escuela o en el colegio, iba a un examen al cual usted no había estudiado. Y en mi caso me pasaba un par de veces en la universidad y una que otra en el colegio, donde yo decía, ojalá me siente detrás de tal persona que yo sabía que sí había estudiado. Y tal vez yo llegaba y me sentaba detrás de esa persona que sí había estudiado, y además yo llegaba y anotaba ahí en el pupitre algunas cosas, y no se me quede viendo porque yo sé que usted también lo hizo. Y yo anotaba las cosas y decía el profesor, voy a mover gente despacio, y yo dije, ya está. Y no era como que yo me podía llevar el pupitre, era Kevin para allá, y deja el pupitre ahí. De allá no podía copiar ni el compañero ni adelante, ni siquiera podía usar mis apuntes del pupitre, que tan responsablemente yo llegué a hacer temprano, ¿verdad? ¿Y qué se le va a hacer? Yo no podía tener perseverancia de salir bien en ese examen. Yo no podía estar muy firme en saber que voy a pasar el examen de física mate al cual no estudié. No podía llegar a decir, claro, voy a salir súper bien en cálculo. No podía. En cambio, cuando yo iba bien preparado a un examen, a mí no me importaba si me sentaban en el baño, en el comedor, en el asiento detrás de alguien o como fuera. Yo sabía que tenía que pasar ese examen. Y las pruebas de Dios son exámenes de vida en diferentes áreas de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? La diferencia es que en Cristo nosotros no es que nos quedamos en el examen. No es que pierdes un año. En Cristo, cuando te enfrentas a una prueba y no la puedes pasar,
Dios está desarrollando la paciencia y la sigues pasando y la sigues pasando porque Cristo siempre está contigo. El asunto es cuando nuestra mirada es quitada de Dios y puesta en las situaciones. ¿Qué le pasó a Pedro cuando le pidió a Jesús que lo hiciera caminar en las aguas? Al principio todo iba muy bien. Jesús quería adelantarse a sus discípulos. ¿Y qué decían los discípulos? Debe ser un fantasma, y empezaron a gritar. Y Pedro le dijo a lo lejos: si eres tú, hazme que yo camine a ese tipo sobre el agua. Y como Jesús no tiene problemas en hacer milagros, Jesús dijo: di venga. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, dio el primer paso, no se hundía, dio el segundo paso, no se hundía, dio el tercer paso, no se hundía, pero había una tormenta, era de noche, y a Pedro se da cuenta que está caminando sobre el mar, cosa que para él es imposible. Pedro era pescador además. Y Pedro empieza a hundirse y Jesús hace de su brazo y le dice: Pedro, ¿por qué tan poca fe? ¿Por qué tan poca fe? ¿Qué pasó? ¿Y qué fue lo que dice la Biblia? Que Pedro ve la tempestad. Y así nos pasa a nosotros. Tal vez vengan problemas económicos, problemas de que no hay comida, no hay para pagar eso, no hay para pagar el otro, viene enfermedad. Pero sabe una cosa, Dios está en control cuando usted depende de Él. Porque el Señor no nos mete en una prueba de donde Él no nos va a dar a nosotros la salida. Él siempre va a estar con nosotros ahí. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Vamos a ir a Romanos 5. Dice la Biblia, Romanos 5, 3 y 4. Voy a leer en Reina Valera del 60. Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, vea lo que dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Pablo se está gloriando en las tribulaciones, y si usted analiza la vida de Pablo desde que él se convierte, desde que él llega a Cristo, Pablo en cada viaje misionero, usted va a ver que él llegaba, predicaba a una sinagoga, salía de la sinagoga, predicaba en las calles a los gentiles y lo perseguían, lo vituperaban, lo apedreaban. En una ocasión casi lo sacan muerto de un lugar de la pedrada que le dieron. A Pablo los barcos, o sea, usted ve lo que pasó en Malta. Pablo pasó azotes, pasó muchas cosas, estuvo en la cárcel con Silas. ¿Y sabe qué hacía Pablo en la cárcel? Alababa y glorificaba el nombre de Dios. Eso hacía Pablo. Cuando usted tiene una prueba en su casa, ¿usted qué hace? ¿Se queja o adora al Señor? ¿Se rinde de rodillas al Señor? ¿Qué hace usted cuando tiene una prueba? Cuando tiene un problema. Si usted no presenta eso delante de Dios y usted no aprende a depender de Dios, usted no va a pasar esa prueba. En Romanos, el mismo pasaje, pero en Nueva Traducción Viviente dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ahora, la prueba o tribulación produce paciencia, y la paciencia firmeza de carácter, y en la firmeza de carácter la esperanza. Si usted está pasando por un problema, que ahorita todo el mundo está pasando por problemas de alguna forma, estamos pasando por una pandemia mundial, hay problemas económicos por todas partes, pero sabe una cosa, cuando yo aprendo a confiar en Dios, esta no es la primera pandemia que el mundo entero pasa, han habido varias pandemias antes, y sabe una cosa, el pueblo de Cristo ha pasado por esto en otras ocasiones. Y han habido pandemias muchísimo más grandes, con tasas de mortalidad enormes. Y sabe una cosa, Dios tiene el control de todo porque Él es soberano. Él es soberano. Dios tiene el control de su vida, Dios tiene el control de su casa, el control de su familia. Pero no quiere decir que por eso usted no se va a cuidar, ¿verdad? Santiago 1:12, vamos a ir a Santiago 1:12. Dice en Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Ahora, quienes soportan con paciencia. Si nosotros nos damos cuenta, al enfrentarnos a una prueba, ya tenemos cierto nivel de paciencia que hemos desarrollado, desarrollamos más paciencia, y la Biblia nos da a entender, nos enseña que el Señor nos va a dar una corona de vida, porque al fin y al cabo, la vida entera es una prueba por la cual usted y yo tenemos que pasar. Es una prueba de decisiones que hay que tomar, es una prueba que comienza desde que usted nace, usted empieza a crecer, llega un momento donde usted empieza a tomar decisiones cuando es pequeñito. Cuando llega a la escuela, usted se da cuenta quién es amigo, quién no es amigo. Usted empieza a tomar decisiones desde muy pequeño. Hay un momento donde todos llegamos a Cristo. Hay un momento donde decidimos arrepentirnos y nos enfrentamos a las debilidades, a las tentaciones. Hay un momento donde decidimos con quién casarnos, tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, dónde vivir, endeudarse por eso. Son pruebas y decisiones que tomamos toda la vida hasta el día de morir. Pero ¿sabe una cosa? Al final dice la palabra del Señor que los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, aquí lo divide, Dios les va a dar la corona de vida que ha prometido a quienes lo aman. Y como dije en Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Si usted ama a Dios, si usted se rinde a Dios en oración, si usted se rinde a Dios cuando usted tiene problemas, usted va a entender que Dios está en el asunto. Cuando usted ama a su papá o a su mamá, usted va a saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Usted va a saber que si usted hace eso, lo van a regañar o le van a meter un fajazo, o como era en mi caso con mi mamá, que me tiraba la chancleta encima, ¿verdad? Usted sabe lo que provoca su desobediencia. Usted sabe lo que le gusta a papá y mamá. Cuando usted anda con alguien, cuando usted tiene amigos, usted sabe lo que les gusta a esas personas y lo que no. Si yo conozco a Dios, si yo amo a Dios, yo voy a entender que por lo que Él permite que yo pase, hay propósito y Él me está cuidando. Pero si yo me permito a mí mismo pasar por cosas donde Dios no me metió, si yo me permito a mí mismo hacer cosas que a Dios no le agradan, yo no estoy demostrando que yo lo amo. Porque cuando yo hago algo que a alguien no le agrada, yo no demuestro amor. Aunque muchas veces fallemos y muchas veces nos equivoquemos y muchas veces hagamos cosas que están mal, hay que arrepentirse y hacer las cosas bien. Pero si yo conozco a Dios y yo lo amo, yo no tengo por qué hacer lo que Él no está de acuerdo. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, es una cosa, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil que estemos pasando, tenemos que tener la determinación como hijos de Dios, de confiar que en medio de ese valle de sombras, de muerte que tal vez estemos pasando, Dios está con nosotros. Dios va de nuestro lado, Dios nos toma de nuestra mano, como dice Isaías 41, nos toma de nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de decir, muchas gracias, cometemos el error de decir que estamos agarrados de Dios, y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Isaías 41 del 10 al 13 que Dios es el que nos toma de la mano, es el que hace de nosotros, es el que nos toma, como Jesús con Pedro en las aguas, y nos dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Es incorrecto pretender decir en una oración, Dios, estoy agarrado de ti, o decirle a la gente, Dios, yo estoy agarrado de ti. Eso no tiene sentido porque va en contra de lo que la Biblia enseña. Nosotros no podemos agarrarnos de Dios. Es Dios en quien en su infinita misericordia, dice la Biblia, que nos toma y nos lleva. Es decir, que nos toma y nos saca. Jesús,
cuando vio que Pedro le decía, puedo caminar sobre las aguas. Claro, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que creó todo, el verbo hecho carne, le dice, venga, es que no hay problema. Es que para mí un milagro es como tomarme un café. Para Jesús un milagro, una sanidad, es cuestión de segundos. Y Jesús hizo a Pedro caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro está ahí y se hunde, Pedro no se agarró de Jesús. Jesús extiende su brazo, hace del de él y lo jala. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso fue una prueba en la que Pedro solo se mete. Jesús no le dijo, venite, salite de la barca para que veas que soy yo. Fue idea de Pedro. Digo, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios es el que sostiene nuestra vida. En medio de los problemas de la enfermedad, en medio de lo que esté sucediendo, Dios sostiene nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender a ser determinados como lo fue Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice, leeré en Reina Valera. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted sabe que eso era una profecía, obviamente eso ya había sido escrito y Jesús está ahí en medio de un montón de sabios de la palabra, en un montón de personas que conocían muy bien esta profecía. Jesús toma el pergamino o el papiro en lo que estuviera escrito, toma el rollo y empieza a leer. Y no fue casualidad, no es que agarró pues el rollo y abrió, aquí voy a leer, como hacen muchos cristianos, ¿verdad? Abren la Biblia y lo primero que cae, Judas se ahorcó. Ok. Tenemos que ser también metódicos y depender del Espíritu Santo para leer. Pero cuando Jesús lee este pasaje, ¿cómo cree usted que lee Jesús acerca de quién es Él delante de la sinagoga, delante de todo ese montón de personas? Jesús no se sentó por ahí a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque hubo una revuelta, la gente no estuvo muy de acuerdo por la forma en que Él declara la palabra. Porque si bien es cierto, Jesús es un hombre determinado y sabía y sigue sabiendo quién es Él, a qué vino a esta tierra. Cuando se paró en ese lugar y tomó ese rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Me imagino a Jesús cerrando el rollo, volviendo a ver a todo el mundo y esperando qué iba a decir la gente. Porque Jesús sabía quién era Él. Él era un hombre determinado. Él sabía que tenía que llegar a predicar las buenas nuevas, la salvación, el evangelio, hacer milagros y sanidades, demostrando quién era Él. Cuando Jesús salía por ahí y se sentaba tal vez en un tronquito a predicar, Jesús no lo hacía ahí como dudando de lo que le estaba diciendo. No es que había una Biblia para que la leyera. Jesús empezaba a narrar parábolas. Y al final de las parábolas yo me imagino a la gente que llegaba diciendo, Jesús, soy ciego, no puedo ver. Y el Señor lo hacía llegar a donde Él, ponía sus manos en sus ojos y le decía, sé sano. Porque usted no va a ver a Jesús en la Biblia orando por sanidad. Y tal vez algunos se queden como, ¿qué? Usted no va a ver a Jesús en la Biblia orando por sanidad ni por liberación. ¿Qué hacía Jesús? Sé sano, sé salvo, sé libre, y punto, y se acabó. Era una orden. Porque Jesús sabe quién es Él. Él es un hombre determinado. En una ocasión, cuando le llevan al paralítico, que ahorita lo vamos a ver, Jesús declara nada más la sanidad. Cuando están los 10 leprosos,
Cuando Jesús en una ocasión preguntó, ¿quieres ser sano? Usted sabe qué pregunta nos podría hacer hoy al Señor a nosotros. Si el Señor a mí me diría, ¿quieres ser sano? Yo no lo dudaría. Si el Señor a mí me diría, ¿quieres ser libre de tal cosa? Y yo estoy con ese problema. Porque Jesús sabe que Él lo puede hacer inmediatamente. Jesús sabe el milagro que Él puede hacer. Y sabe una cosa, hay muchas condiciones en la palabra, porque las promesas de Dios no son para todos, ¿ok? Aunque hayan miles de promesas en la Biblia, hay promesas para Israel, hay promesas para la iglesia, hay promesas compartidas, pero siempre son condicionadas a algo que tenemos que hacer. Aún el mismo perdón de Dios, dice Mateo 6, que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Todas las promesas son condicionadas. En Mateo capítulo 10, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 1, voy a leer en Reina Valera. Dice, Mateo 10, 1 dice, entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 16, versículos 17 y 18, porque es como una misma idea. Igual en Reina Valera estaré leyendo Marcos 16, 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dos cosas. Primero, Jesús da autoridad a sus discípulos para que en su nombre, ojo, en su nombre, porque yo he visto iglesias donde lo hacen por el dedo de Dios, nunca he entendido eso. En su nombre, es el nombre de Jesús donde tenemos autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros, para sanar toda dolencia, es en el nombre de Jesús. Pero el Marcos 16 hace una aclaración, y es que estas señales van a seguir a aquellos que creen. Un cristiano determinado como hijo de Dios cree en la autoridad delegada que Jesús le dio y no duda en eso, y sabe quién es en Cristo. No le importa lo que el mundo crea, lo que el mundo diga. La Biblia dice que a Dios esto no le agrada y a Dios no le agrada, punto, y se acabó. Si la Biblia dice que en el nombre de Jesús yo puedo orar por un enfermo, claro, dependiendo siempre de la soberanía de Dios, porque muchas veces hemos orado por enfermos y la persona se sana, y muchas veces hemos orado por enfermos y la persona no se sana o se muere. Y sí hemos visto casos así. Recuerdo una ocasión hace mucho tiempo, era hace como unos 10 años, una persona me escribe por Facebook, me dice, Kevin, estoy pasando por tal problema, tengo esta enfermedad, ¿qué hago? Y yo le dije, bueno, vamos a orar, y entonces yo lo llamé y oramos y digo, usted está sano en el nombre de Jesús, vamos a confiar en Dios, en que Dios va a tener misericordia de usted y que Dios la va a sanar, y para de contar. En la semana, los exámenes, ya no tenía nada, gloria a Dios. Pero otra persona en una ocasión me dice, que estoy enfermo, bla, 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 tengo gripe, y tal vez usted diga, es una gripe, pero sigue siendo una enfermedad, oramos y más bien yo me contagié. Y no se sanó. La soberanía de Dios. Sin embargo, si yo voy a orar por alguien, yo no puedo ir a orar creyendo que no se va a sanar, sino mejor no voy. Es como cuando llaman a un pastor a ir a orar por un lugar donde están pasando cosas en la casa y las cosas se mueven y tiran cosas y platos vuelan, ¿verdad? Entonces es como de película de terror. Pues sí, también hemos visto cosas así. Pero si uno va con el miedo de que esos demonios no van a salir, cuando usted entra, usted lleva la presencia de Dios. Y una vez escuché a un pastor decir que los demonios tienen dos opciones ante un cristiano que cree realmente en Dios. Cuando el cristiano llega, el demonio tiene dos opciones: o se va o lo echan, pero no puede quedarse ahí.
Y él contó un testimonio pues de algo, de una liberación muy fuerte que hizo él en una casa. Y sabe una cosa, yo me puse a pensar, ¿y cuántas veces la gente de las iglesias llama a sus pastores? Venga, ore por mi casa porque aquí se mueven los muebles. Venga, ore por mi casa porque aquí hay platos volando. Pero todos como hijos de Dios tenemos la misma autoridad. El problema es que hay gente que no cree, porque las señales, los milagros siguen a los que creen, no al que tiene duda de si las cosas pueden pasar o no. No es que si el demonio me rasguña, o sea, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Por algo Jesús en Hechos 1:8 le dijo a la iglesia que tendrían poder cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Usted sabe que, como lo he dicho muchas veces los miércoles, este poder en griego dunamis significa algo explosivo, es dinamita lo que usted tiene. Pero si usted cree en Cristo, usted puede ver las cosas de Dios. Si usted no cree en lo sobrenatural de Dios, usted no va a poder aprender a ver milagros. Usted no va a aprender a confiar en Dios como tiene que ser. Y usted va a ser como Pedro, que ve la tempestad, aunque esté caminando sobre el mar, va a dejar de creer y se va a hundir. La determinación de Jesús muestra su carácter, muestra quién es Él. Vamos a ir a Mateo 17, versículos 14 al 21. Es un pasaje que me gusta mucho por lo que pasa. Mateo 17, del 14 al 21. La Biblia. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O el detalle del versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, obviamente él se está dirigiendo a sus discípulos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Nada más. Básicamente Jesús le está diciendo, pero ¿cómo es posible que ustedes después de tanto tiempo, ojo, estamos hablando de Mateo 17, hace 7 capítulos, que en la historia no dice cuántos meses o años pasaron, fueron 3 totales, pero no sabemos cuánto tiempo atrás Jesús ya les había dado autoridad, ¿verdad? Y les está diciendo que es una generación incrédula. Jesús dice, traédmelo acá. Y en el 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. 2 cosas importantes. Hay enfermedades que son demonios. 1. No dice que Jesús le dijo, sé sano. Jesús reprende a un demonio que está en él. Y él es sano. ¿Ok? Eso es un detalle importante. Hay demonios, hay enfermedades, que son demonios. Y lo segundo, Jesús no titubeó. Jesús dijo, uy, mis discípulos no pudieron, qué madre. No, es tráigamelo acá. Echa al demonio y listo. El muchacho es sano. En otras traducciones bíblicas no dice que el muchacho es lunático, dice que el muchacho tenía epilepsia. Viendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, aquí hace Jesús otra aclaración, este género no sale sino es oración y ayuno. ¿Por qué? La oración y el ayuno son disciplinas espirituales que todo cristiano como hijo de Dios tiene que ejercitar. No es para unos cuantos, no es solo para los gorditos para que bajemos de peso. La oración y el ayuno es para todo el mundo. Y es algo que hay que hacer constantemente, todas las semanas, no una vez al mes cuando nos pidan. La oración y ayuno fortalecen el espíritu para que la carne mengüe. Y cuando la gente se enfrenta en un caso como estos, reprender a un demonio, esto tiene que ver con fortalecer la fe.
Jesús le dice por vuestra poca fe. Por eso le dicen que es una generación incrédula. ¿Sabe una cosa? La determinación que Jesús tiene como Hijo de Dios, como Maestro, como Señor, como Rey de Reyes, demuestra el carácter que Él tiene y lo que Él pretende que nosotros como discípulos suyos también tengamos. Porque esto no tiene que ver con que si estás sirviendo en un área o no. Esto es para todos aquellos que creen en Jesús. Jesús ya les había dado autoridad en Mateo 10. Aún ellos no creían en la autoridad. No tenían determinación de lo que tenían que hacer. Jesús les mostró quién era y cómo lo hacía. Les hacía falta fe. Y además Jesús les indica otras razones a nivel de disciplinas que tienen que fortalecer. 3 cosas vimos hoy. Parte de la vida de un hijo de Dios, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por problemas, por enfermedades, pero tenemos un modelo a seguir que es Jesús. Jesús espera de nosotros muchas cosas porque nos delega autoridad. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo, escogidos, dice Efesios 1, antes de la fundación del mundo. Yo me imagino al Padre diseñando cómo va a ser el planeta Tierra y ya en su eternidad, ya en el plan para la creación, tenía donde cada uno de nosotros iba a nacer en un año determinado, iba a estar en tal lugar, se iba a convertir tal fecha, iba a tener tales dones, iba a hacer tales cosas. Pero obvio, tenemos libre albedrío para decidir si nos sujetamos a Dios o si hacemos lo que nos dé la gana. Tenemos libre albedrío para sujetarnos a la guianza del Espíritu Santo y demostrar que somos hijos de Dios o hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, Dios no nos llama a nosotros para que pasemos por pruebas y no pasárselas. Dios pretende que nosotros maduremos en cada área de vida, que nuestro carácter sea como el de Jesús. Por algo Jesús dijo: sean mansos y sean humildes como yo lo soy. Por algo Jesús nos muestra en su palabra tantos ejemplos de cómo era Él, cómo Él actuaba, cómo Él caminaba, la seguridad que Él tenía. Ser determinados como Jesús. La determinación marca la diferencia, porque es cuando yo estoy seguro de quién soy en Cristo. Coheredero, real sacerdocio, nación santa. Tantas promesas de Dios, de quiénes somos usted y yo. No estamos para dudar de Dios, no es tiempo para dudar de Dios. Yo quiero que usted ahí en su casa cierre sus ojitos. Usted y yo tenemos que entender como hijos de Dios que Dios no se rinde. Nuestro Dios no se rinde. Es en Cristo en quien tenemos propósito, vida eterna. Es en Dios en que somos más que vencedores. No es en los títulos, no es en los bienes. Pablo decía: todo lo que tengo, todo lo que he logrado, lo tengo por basura. Porque me importa lo que está delante. Alcanzar la prema del supremo llamado, alcanzar a Cristo, el conocimiento de Cristo. Pablo, un apóstol, un fariseo con tanto conocimiento, con tantas cosas, tenía su negocio propio también. Todo lo que he alcanzado lo tengo por pérdida, por el amor de Dios, por el amor de Cristo, por alcanzar a Cristo. ¿Sabe? No se refugie en las cosas que usted ha logrado o tiene. Refúgiese en Dios, en lo que Él ha propuesto para usted. Usted no es menos que su vecino porque usted no tiene carro, o porque usted no tiene títulos, o porque usted tiene tal edad, o porque usted acaba de llegar a Cristo. Usted no es menos que nadie. Usted es un hijo de Dios, coheredero con Cristo. Usted tiene plan, tiene propósito, tiene dones, tiene talentos, tiene llamado. Usted es una persona que tiene que aprender a ser determinado como Jesús. Sabe que el Dios que no se rinde no te escogió para que te rindieras. El Dios que no se rinde no te escogió antes de la fundación del mundo para que renunciaras a ser santo y dejaras sus caminos. El Dios que no se rinde no te puso nombre para que dejaras de servirle. Dice la palabra de Dios que nuestro nombre está escrito allá en los cielos. No sé si en las nubes, no sé en cuál cielo, pero tu nombre no está ahí solamente para que dejes de servir a Cristo poniendo excusas. El Dios que no se rinde no te llamó para que te devolvieras al charco de donde te sacó,
Como el perro que vuelve a su vómito, dice que es el necio que vuelve a su necedad. Si Dios te quitó algo, si Dios te arrancó algo, no seas necio en volver a eso. El Dios que no se rinde en el plan y el propósito que desarrolló, que diseñó para tu vida, que te escogió, que te formó en el vientre de tu madre. Que dice la palabra de Dios que ahí estaba Dios viendo nuestro embrión, haciéndonos. Y dice la palabra en el Salmo 139 que hay un libro donde están escritas todas las cosas que iban a ser en nosotros formadas. Dios sacó tiempo para hacerte, para hacerme, para hacer ese plan, ese propósito. ¿Sabes que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto? Sigan ustedes mi ejemplo, dicen, Dios habla hoy, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro modelo de determinación, el modelo de no rendirse. Aún en la cruz, Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando. La Biblia enseña que sus lágrimas eran como sangre. Y Jesús le dijo al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tenía la determinación de ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Usted y yo tenemos que aprender a ser determinados como Jesús, a ser sujetos como Jesús, a ser siervos como Jesús. Jesús no era un líder común y corriente. Jesús enseñó un modelo de liderazgo totalmente diferente. ¿Quieres ser primero? Tienes que ser último. ¿Quieres ser primero? Tienes que servirle a todos. ¿Quieres ser alguien? No hay problema. Tienes que servirle a todos los demás. Tienes que ser manso, tienes que ser humilde, tienes que desarrollar el fruto de arrepentimiento, demostrar que eres diferente. El fruto del Espíritu, desarrollarlo en tu vida. Jesús fue determinado en su ministerio, en la formación de sus apóstoles, en el llamado que haría para nuestra vida. Jesús fue determinado en cada milagro, en cada sanidad, en cada liberación. Sabía quién era y lo que tenía que hacer. Jesús nunca titubeaba. Si venía una persona con lepra, Jesús lo declaraba sano. Si una persona era ciega, lo declaraba sano. Si una persona venía endemoniada, lo declaraba libre. Jesús era determinado en lo que tenía que hacer, en su propósito. Nosotros tenemos que ser determinados en no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aunque el mundo diga que somos anticuados, agradamos a Dios y es a Él a quien le daremos cuentas. Debemos ser determinados en dejar lo que a Dios no le agrada, dejar el pecado y arrepentirnos de corazón. Debemos ser determinados en vivir en santidad. Debemos ser determinados en cumplir el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas, sin poner más excusas que nos apartan de agradar a Dios. Debemos ser determinados en hacer crecer nuestra fe para poder vivir en lo sobrenatural de Dios y ver sus milagros. Debemos ser determinados en servirle con excelencia y sin excusas. ¿Saben? Sí, usted ha pasado por cosas en la vida como todos, pero te has apartado del Señor. Tal vez en su casa ya no se siente la presencia de Dios porque ya nadie ora. Tal vez en su casa ni siquiera están haciendo el altar familiar que tiene que hacer toda la iglesia. Tal vez no hay alguien que se levante diciendo vamos a hacerlo. Tal vez no hay alguien levantándose en su casa diciendo vamos a hacer el altar familiar. Tal vez no hay un modelo a seguir muchas veces. Alguien que diga vamos a orar. Pues hoy es tiempo de que usted y su casa le sirvan al Señor como lo hizo Josué. Una vez dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Usted no necesita que nadie le diga que ore, usted va a orar. Usted no necesita que nadie le diga que lea la Biblia, usted va a leer la palabra de Dios. Usted como sacerdote de hogar es su responsabilidad ser un hombre determinado, no esperar a que su esposa le diga, porque esa determinación es suya. De decir vamos a orar como familia, vamos a orar como casa, y esta casa será casa de oración.
Si usted se ha apartado del Señor, usted necesita hoy volver a sus caminos. Si usted se ha enfriado en este tiempo, usted nos está viendo y usted por primera vez está escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Juan 14:6: yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que necesitamos en la vida es determinar cuál va a ser el rumbo a tomar, y necesitamos a Cristo. Jesús, centro de mi vida. Jesús, centro de mi familia. Jesús, centro de mis relaciones interpersonales. Jesús, centro de mi trabajo. Jesús es mi modelo a seguir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que primero tú me perdones, tú nos perdones, Señor, a cada uno de nosotros, los hermanos que están escuchando en casa, que están orando también. Padre, perdónanos si hemos hecho algo que a ti no te agrada. Perdónanos si nos hemos apartado de ti, Señor, si hemos estado lejos de tu presencia. Si como casa, como familia no hemos hecho las cosas bien, hoy queremos declarar que Jesucristo es el centro, es el Señor, es el Salvador de nuestra casa, de nuestra vida. Y es a ti al que vamos a agradar, aunque digan lo que digan las demás personas. Porque es en ti donde hay propósito, porque es en ti donde hay redención, porque es por ti que hemos sido justificados. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, y te pedimos que tú nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, como dice tu palabra, que es tu Santo Espíritu que pone en nosotros el querer como el hacer. Queremos volver, Señor, a amar tu palabra, a estar de rodillas a ti en tu presencia, en nuestro cuarto, sin depender de estar en un servicio, en un culto, Señor. Queremos, Señor, volver a esos tiempos donde éramos calientes, no tibios, no fríos. Ayúdanos, Padre, a ser determinados como lo fue Jesús. Hoy decidimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradarte a ti con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de caminar, de hablar, de pensar, porque tú lo sabes todo. No hay una palabra que salga de nuestra boca sin que tú no la conozcas ya. Queremos agradarte y pensar solo lo bueno, lo agradable, lo justo, todo lo que te buen nombre. Queremos pensar solo en lo que a ti te agrada. Queremos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a tomar decisiones correctas, y que tú nos ayudes a que si hay alguna raíz de amargura en nosotros, tú la saques. No queremos que haya falta de perdón, no queremos que haya nada en nuestra vida que estorbe para el cumplimiento de tu propósito. Y si hay algo en nosotros, Padre, hoy que te estorba, sácalo de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, caminar agradándote a ti únicamente, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti mucha paz. Que tengas una semana de éxito, de bendición, y que puedas ver la mano de Dios poderosamente sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, en el nombre de Jesús.